Hola, buenos días a todos. Nosotros somos los estudiantes del grupo de cirugía 1 y el día de hoy vamos a presentar trauma de toras, las lesiones que amenazan la vida. Los integrantes estamos acá. Bueno, inicialmente vamos a hablar un poco de anatomía, entonces para delimitar el tórax lo podemos hacer en la parte anterior, lateral y posterior. En su parte anterior hay una línea transversal que pasa por la incisura yugular y va hasta el acromion de ambos lados. A nivel lateral está la línea axilar media y a nivel inferior el reborde costal inferior. La parte lateral se delimita por las dos líneas axilar anterior y posterior. Y en la parte posterior se divide por las dos líneas axilares posteriores y el reborde costal inferior, que estaría pues a nivel de la costilla 12. Bueno, hay unas líneas anatómicas de referencia importantes, están en cada una de las caras que yo les acabo de mencionar. En la cara anterior tenemos, para destacar, la línea medio esternal, que atraviesa pues toda la línea media del esternón, la línea paraesternal, que está en la articulación esternoclavicular, y la paraesternal está en la mitad de la clavícula, y la línea axilar anterior. En la cara lateral tenemos las axilares anterior, media y posterior, y en la parte posterior tenemos la línea vertebral que pasa por las apófisis de todas las vértebras torácicas, la línea escapular que pasa, pues atraviesa ambas escápulas, y la línea duodécima dorsal que está a nivel del reborde costal, de la costilla número 2. Bueno, en cuanto al tórax, sabemos que es un cilindro irregular que tiene una abertura superior y una abertura posterior. La abertura superior está delimitado por la vértebra T1 y pues el reborde de la primer costilla. Este es una abertura que es continua y se comunica con el cuello. La abertura torácica inferior está delimitada por el diafragma, es una abertura cerrada y está entre todo el reborde costal y T12. La pared torácica es como la caja musculoesquelética del tórax, está conformada por el esternón, las 12 vértebras, las 12 costillas y los músculos intercostales, que tienen 3 capas de músculos planos, que de interior a exterior sería el íntimo, el interno y el externo. Como cavidad, el tórax pues internamente se divide en la cavidad torácica, que tiene 2 cavidades, o 3, la pleural izquierda, la derecha, que contiene la pleura y el pulmón de cada lado, y la mediastinal, que va desde T1 y el reborde costal de la primer costilla, o sea, desde la abertura superior hasta la abertura inferior, y pasa por se divide también en 3 cavidades. Entonces está el mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino superior se divide a partir del nivel de T4 a T5 hasta el ángulo external. Lo podemos ver acá. En esta cavidad se encuentran el arco aórtico y está la vena cava superior. El mediastino inferior se divide en 3 porciones: anterior, medio y posterior. El anterior está entre el esternón y el pericardio. El medio está pues contiene lo que es pericardio y corazón, y el posterior está entre el pericardio y la vértebra torácica. Ahí podemos encontrar de importancia el sistema de venásicos, que ahorita lo vamos a mencionar, el conducto torácico, que es parte del componente linfático, y el esófago. Y la aorta descendente también. Vamos a mencionar brevemente cómo es la irrigación, el drenaje venoso y la inervación, para tener en cuenta como las estructuras que se pueden afectar en los traumas de tórax. La irrigación se origina principalmente a partir de la aorta. De las subclavias de cada lado surge la arteria interna del tórax, que está de origen a nivel anterior de todas las intercostales. Y a nivel posterior, desde la aorta descendente, surgen las intercostales posteriores. Esa es como la irrigación principal del tórax.
Y en cuanto al drenaje venoso, tiene dos sistemas importantes. Finalmente todos llegan a la vena cava superior, pero todo lo que es el drenaje posterior se da por el sistema ácigos y hemiácigos y el ácigos accesorio, y el anterior surge de la vena interna torácica que da origen a las que recibe la sangre de las intercostales y va hasta las venas brachiocefálicas de cada lado. Ellas finalmente llegan a la cava superior. Y el sistema anterior, que es el sistema ácigos, el ácigos recoge toda la circulación, pues drena toda la circulación del lado posterior izquierdo, y el hemiácigos y hemiácigos accesorio toda la circulación posterior, pero del lado izquierdo, y el ácigos del lado derecho. Ellas llegan directamente a la vena cava. En cuanto a la inervación, es principalmente de componente autónomo. Es importante tener en cuenta que el diafragma está inervado por el nervio frénico, y los intercostales llevan pues todo este componente de vena, arteria y nervio en cada espacio intercostal, y el nervio que está ahí surge de cada nivel torácico y lo que hace es dar una inervación sensitiva a los dermatomas y una inervación motora a esos músculos intercostales. Bueno, en cuanto al trauma de tórax propiamente, ya vamos a mencionar que es una lesión que se da en los tejidos, pues a nivel tisular orgánica en el tórax. Esta lesión se puede dar por fuerzas mecánicas, físicas o químicas, y lo que sucede es un intercambio de energía que dependerá pues de la masa y las leyes de la física de cada mecanismo de daño específico, pero lleva a tres eventos fisiopatológicos que son la hipoxia, por la alteración en esa ventilación, a la hipercapnia por esos cambios de presión que se pueden generar intratorácicos y la dificultad en la eliminación del CO2, y ambos eventos pueden llevar a una acidosis. En cuanto a la epidemiología, es la tercera causa de muerte, la primera en personas menores de 40 años, está muy asociada a eventos como accidentes de tránsito, accidentes domésticos o violencia. El 60% de los pacientes que tienen un politrauma, pues el 60% de pacientes politraumatizados tienen un trauma de tórax, y 25% de esos politraumas tienen una mortalidad asociada a un trauma de tórax. En cuanto al trauma exclusivo de tórax, tienen un 75% de mortalidad, y el 10% del trauma cerrado requiere una intervención quirúrgica, y en el trauma abierto entre el 15 y el 30% la requieren. Entonces son muy pocos los que realmente requieren como procedimientos quirúrgicos avanzados. En cuanto al trauma de tórax cerrado, 10% puede tener inestabilidad de la parrilla costal, 90% tiene alguna otra lesión asociada, 50% requiere un manejo en UCI, 30% puede tener complicaciones pulmonares, y 12% van a tener una muerte posterior al ingreso hospitalario. En cuanto a los mecanismos del trauma, entonces está el cerrado y el abierto. El cerrado es aquel que no penetra la pleura. En el abierto penetra la pleura y hay una comunicación entre ese espacio pleural o el mediastino y el medio externo. Los mecanismos en el trauma abierto son herida inciso punzante, inciso contusa y proyectiles. Y las lesiones más comunes son neumotórax, contusión pulmonar, hemotórax, hemoneumotórax, ruptura de diafragma, ruptura traqueoesofágica, lesiones penetrantes cardíacas, taponamiento cardíaco, entre otros. Y las cerradas se dan por traumas de alta energía generalmente, y tienen tres mecanismos de lesión, que son la aceleración, desaceleración, el impacto directo o el aplastamiento, pues la compresión. Listo, ahora vamos a hablar de lo que es el enfoque inicial en estas lesiones, pero vamos a tener en cuenta que la atención inicial va a ser como generalmente en un paciente politraumatizado, como nos decía la compañera. Entonces está pues como el manejo del XABCDE, que ya hemos visto en diferentes módulos, pero en esta exposición nos vamos a centrar como tal en la semiología de tórax para evaluar pues como las lesiones que se pueden presentar, y las vamos a dividir de la siguiente manera. En la valoración primaria vamos a hablar de las lesiones que amenazan la vida, y las va a abordar mi compañera Sofía, y en la valoración secundaria vamos a hablar de las lesiones potencialmente mortales,
de las cuales les voy a hablar yo. Entonces, ya va a iniciar. Bueno, entonces, en cuanto a las lesiones que amenazan la vida del paciente, es importante, como las mencionó Mariana, encontrarlo en una revisión primaria. Y no solamente identificarlos rápidamente, pues porque precisamente amenazan la vida del paciente, sino que también es, a medida que vamos identificando, vamos tratando estas lesiones. Vamos a dividirlas en 3 grandes grupos, que son problemas de la vía aérea, problemas respiratorios y problemas circulatorios. Dentro de los problemas de la vía aérea, pues encontramos obstrucción de la vía aérea. Esta puede deberse a diversos mecanismos o agentes. Entre los más comunes se encuentra el edema, el sangrado, el vómito o la presencia de un cuerpo extraño. Sin embargo, también en el trauma hay algo muy común y son las luxaciones posteriores de la clavícula, que pueden hacer obviamente pues una compresión y obstruir la vía aérea. En cuanto a la clínica, ¿cómo podemos identificar esto? Pues con la presencia de signos de dificultad respiratoria, como son los tirajes subcostales, supraclaviculares, dificultad respiratoria, estridor cuando es una obstrucción de la vía aérea alta. Y en cuanto al manejo, inicialmente pues debemos hacer una limpieza o succión de lo que nos esté causando la obstrucción o retirar el cuerpo extraño si este es el motivo. Sin embargo, esto es como una medida momentánea, ¿cierto? Porque obviamente si lo que nos está obstruyendo la vía aérea es un sangrado, pues hasta que no controlemos el sangrado, pues no vamos a evitar completamente la obstrucción. Finalmente, cuando logremos eso, debemos hacer, pues, tener una vía aérea definitiva y si la causa es la luxación de la clavícula, pues reducir esta luxación puede ayudarnos a mejorar la obstrucción de la vía aérea. La segunda lesión es una lesión del árbol traqueobronquial, es una lesión pues muy poco común, muy rara, pero altamente letal. Generalmente los pacientes con esta lesión no sobreviven y esto se debe pues como a los cambios en pues, anatómicos de la vía aérea, otros problemas que puede causar como un neumotórax de tensión, un neumopericardio, bueno, puede causarse pues por múltiples cosas y es importante identificarlo rápidamente. Los pacientes se pueden presentar con hemoptisis, disnea, también pueden presentar taquipnea, cianosis y el manejo es algo complejo porque evidentemente lo que debemos hacer es tener una vía aérea definitiva. Sin embargo, el paso del tubo puede generar más daños pues, o empeorar los que ya están hechos, es difícil por lo que les contaba de la anatomía, entonces no se puede ver. También pueden haber hematomas paratraqueales que dificultan el paso del tubo. Bueno, en cuanto a los problemas respiratorios, pues el más importante es el neumotórax. Les voy a hablar de neumotórax, pues sí, generalmente, atención y neumotórax abierto, pregunta del quiz. El neumotórax lo identificamos como una acumulación progresiva de aire en el espacio pleural. Aparece generalmente en el 20% de los pacientes con trauma de tórax. Lo podemos identificar de diversas maneras. Por la parte clínica, podemos encontrar en pacientes una hipoventilación en el hemitórax pues, comprometido y también va a haber hipertimpanismo a la percusión. En cuanto a la radiografía, pues también es evidente la acumulación de aire, que en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo podemos cuantificar el neumotórax, ya va a ser más fácil verlo ahí. En la ecografía también lo podemos identificar encontrando pues el punto pulmonar y de acuerdo al lugar en donde lo identifiquemos, pues también podemos cuantificarlo y también es importante ahí mirar el deslizamiento pleural. En la tomografía pues es más sensible, pero solamente se utiliza cuando la radiografía no es como muy clara o concluyente. Entonces, bueno, en cuanto a la medición del neumotórax, es importante cuantificar el volumen del neumotórax en una parte, pues como por el tratamiento o las indicaciones que vamos a ver. Básicamente, pues en la radiografía vamos a ver la reja costal que nos va como a delimitar la pleura parietal y la pleura visceral, el aire va a estar entre ambas pleuras. Lo que hacemos es hacer una medición en el ápice, la base pulmonar y tomar las 3 medidas del punto A, B y C. Sumamos las 3 distancias
y las dividimos por 3, eso nos da un coeficiente. Ese coeficiente equivale pues como a un porcentaje. Importante acá tener como punto de referencia el coeficiente. Cuando esa suma y la división nos da más o menos 0.27 o 0.28, eso es una equivalencia más o menos a un neumo del 30%, que como vemos allí es indicación para toracostomía. Entonces todos los neumotórax que tengan, pues sean mayores del 30%, o si son menores del 30%, pero el paciente presenta síntomas de dificultad respiratoria, neumoperitoneo, hemoneumotórax, necesidad de ventilación mecánica, o el paciente necesita ser pues presurizado para su transporte aéreo, son pues las indicaciones que tenemos para esto. En cuanto al neumotórax, atención, pues se genera la principal causa, la ventilación con presión positiva en pacientes que tienen una lesión de la pleura visceral. Entonces, pues el aire entra como por, pues unidireccionalmente al espacio pleural, pero no tiene cómo salir, entonces se acomoda, pues se acumula allí. Es muy importante identificar el neumotórax. Atención, pues con la clínica, pues el paciente va a presentar dolor torácico, disnea, taquipnea, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea, y también se ve distensión de las venas del cuello. También es muy fácil verlo en radiografía, pero no es necesario como esperar el resultado de la imagen para poder diagnosticarlo, sobre todo porque es un problema que hay que resolver rápidamente. ¿Cómo podemos hacer la descompresión de un neumotórax? Atención, pues lo ideal sería con una aguja con un calibre grande, más o menos un 14, pues eso es lo inicial cuando no tenemos acceso a cirugía, bueno, como a todos los recursos. Con este catéter se hace como una descompresión en el quinto espacio intercostal con la línea axilar media, entre la línea axilar media y anterior, y bueno, esto no siempre es efectivo, pues poner la aguja no indica que vayamos a descomprimirlo, porque hay pues sí, cosas que pueden influir, sobre todo en la longitud de la aguja. Mientras más larga sea la aguja, pues tenemos mayor posibilidad de llegar al espacio donde hay que llegar, mientras que si la aguja es más pequeña, pues solamente el 50% más o menos de los neumotórax logran descomprimirse. Y esto no va a resolver el problema, simplemente va a convertir el neumotórax, atención, en un neumotórax simple. Bueno, ahora el neumotórax abierto, también es lo que conocemos como pues, la herida soplante, y es cuando hay una discontinuidad pues, o una lesión en la caja torácica. Entonces, para tratar de regular las presiones atmosférica e intratorácica, pues el aire va a entrar por donde menos obstrucción encuentre, menos dificultad para pasar, va a entrar pues, por la herida que está en la pared torácica, y obviamente pues va a colapsar el pulmón de ese lado. Acá es importante, en cuanto al manejo, hacer un cierre de la herida. ¿Cómo se hace la herida? Pues se consigue como un vendaje oclusivo, preferible pues algo estéril, que cubra la totalidad de la herida, y simplemente se pegan 3 puntos del parche. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que el aire pueda salir, pero no entrar. Si ocluimos, pues como si tapamos por completo la herida, lo que vamos a hacer es generar un neumotórax. Atención, ¿cierto? Entonces estamos empeorando el problema. Y lógicamente cuando ya tengamos como los recursos, lo ideal es poner un tubo en el paciente y hacer una reparación quirúrgica de todo el defecto de la caja. Finalmente, los problemas circulatorios, tenemos el hemotórax masivo, ¿cierto? Consideramos un hemotórax masivo cuando hay una acumulación de más de 1500, bueno, la literatura varía, se menciona entre 1000 y 1500, 1500 cc, o una tercera parte de la volemia del paciente. Recordemos que la volemia del paciente es del 7% del peso corporal, o 0.7 cc por kilo. Las causas principales pues son heridas penetrantes con lesiones de grandes vasos, o el trauma cerrado también nos puede dar un hemotórax. Es importante tener en cuenta en el hemotórax las heridas que están entre ambas líneas mioclaviculares,
anterior o posterior entre ambas escápulas por la ubicación de los grandes vasos, entonces se debe sospechar pues también esto. Y también nos puede dar como indicios de la presencia de un taponamiento cardíaco si la herida se presenta como en ese sitio. Acá lo importante pues también es poner un tubo, solicitar valoración quirúrgica de emergencia y se debe pues tratar de drenar como el hematoma, ¿cierto? Bueno, en cuanto al taponamiento cardíaco, es acumulación, es la compresión que sufre el corazón cuando hay acumulación de algún fluido en el saco pericárdico. También pues, puede darse por heridas penetrantes o por trauma cerrado y encontramos lo que conocemos como la tríada de Beck, que incluye ruidos cardíacos apagados o alejados, hipotensión y las venas del cuello distendidas. También la pregunta del quiz. Bueno, ¿cómo podemos identificarlo? Generalmente se hace con un FAST, es un examen muy preciso, el 90-95% se pueden diagnosticar por el FAST, se ve ahí pues como el líquido en el saco pericárdico, y bueno, el EKG también lo mencionaron como una opción pues diagnóstica, ahí están los cambios, alternancia eléctrica, un PR prolongado, bajo voltaje y taquicardia sinusal. En cuanto al manejo, lo ideal sería toracotomía o esternotomía pues de emergencia. Si no es posible porque no contamos con los recursos, el espacio o todo, hacer pericardiocentesis, pues la idea es drenar todo lo que se pueda de ahí. Además, es muy importante en estos pacientes subir la presión venosa pues con líquidos para mejorar el gasto cardíaco. Bueno, y finalmente el paro circulatorio traumático, pues son pacientes con lesiones que encontramos inconscientes y sin pulso debido a una de las causas anteriores. Entonces, pues puede ser por una hipoxia, por un taponamiento, por un neumotórax a tensión, pero inicialmente lo primero que vamos a atender es al paciente en paro, entonces debemos hacer un RCP de buena calidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta el ABC, dar ventilación mecánica al paciente, generalmente se les pone oxígeno al 100, se monitorean con pues, ecocardiografía y es importante pues encontrar la causa. Entonces, pues si es un taponamiento cardíaco, pues hacer pericardiocentesis, si es un neumotórax, pues atención descomprimir, bueno. Listo, ahora vamos a hablar de las lesiones potencialmente mortales y acá, pues como les decía ahorita, son las que vamos principalmente a diagnosticar o sospechar en una valoración secundaria. Sofía. Bueno, primero tenemos el neumotórax simple, vamos a pues, hablar de este y del hemotórax normalito rápidamente porque Sofía pues como que ya lo abarcó muy bien. Acá de importancia pues se debe evitar el diagnóstico tardío. El hemotórax simple se nos puede pues como pasar por alto en una valoración inicial y ya teniendo en cuenta que estamos como en la valoración secundaria y que estamos en un ambiente como menos caótico como lo es la atención prehospitalaria en la calle o una sala de urgencias muy congestionada, pues vamos a poder hacer un examen físico más exhaustivo con inspección, auscultación y perfusión, que pues ya Sofi nos mencionó cuáles son los hallazgos que tenemos para poderlo sospechar. Igualmente, el hemotórax va a ser la acumulación menor a 1500 centímetros y se va a diferenciar del masivo porque el sangrado va a ser autolimitado y no va a intervenir, no va a necesitar intervención quirúrgica. Y lo mismo, se puede hacer el examen físico más exhaustivo, encontrar matidez en el lado afectado, los ruidos, los ruidos pulmonares pues como velados, etc. Después tenemos el tórax inestable o paradójico y la contusión pulmonar. El tórax inestable va a ocurrir cuando un segmento, pues como de la pared torácica, no tiene continuidad y la causa de esto es como por dos o más fracturas continuas en dos o más segmentos de la costilla y lo que hace es como que se despega el pedacito. Eso nos va a dar lo que es el tórax paradójico, que es que cuando uno inspira, el pedacito como que se hunde y cuando uno expira, pues como que sale. El diagnóstico pues va a ser clínico en caso de que no sea como tan evidente este cambio, nos podemos apoyar de una TAC.
Generalmente cuando tenemos el tórax inestable también vamos a encontrar una contusión pulmonar y el mecanismo de esto pues va a ser un trauma contuso directo y al haber pues como puede ser con fractura o no y lo que va a hacer es como aporrear directamente el parénquima del pulmón, lo que va a ocasionar pues como sangrado, acumulación de otro tipo de líquidos que va a afectar principalmente como el intercambio gaseoso y puede el paciente tener hipoxia. Acá es muy importante tener en cuenta que al ser pues como una lesión tan dolorosa, el paciente pues puede tener los movimientos respiratorios afectados. Entonces, el manejo va a ser principalmente como oxígeno, la ventilación adecuada, una reanimación cautelosa para evitar pues como una sobrecarga y que el paciente empeore y analgesia para controlar el dolor porque los movimientos pues como anormales de la respiración nos pueden llevar a una falla. Estos pacientes pueden llegar a necesitar ventilación mecánica en la primera hora después del trauma, entonces es importante también como sospecharla y diagnosticarla rápidamente. Después tenemos el trauma cardíaco contuso. Aquí podemos encontrar como ruptura de las cámaras cardíacas, la disección aórtica, trombosis de arterias coronarias o el taponamiento cardíaco, que eso pues ya lo abarcó muy bien. Acá pues es importante otra vez mencionar la tríada de Beck, ruidos cardíacos alejados, hipotensión y distensión de las venas del cuello. El diagnóstico pues va a ser únicamente con la inspección directa del tejido lesionado y podemos apoyarnos de un EKG o de un FAST, como lo dijo pues Sophie. En la ruptura traumática de aorta, tenemos pues que esta es una causa común de pues como de muerte súbita cuando es un trauma pues como de alta energía, pero en los pacientes que no van a morir inmediatamente va a ser porque pues como la ruptura no va a ser completamente, no va a ser total, sino que puede ser parcial y el sangrado puede estar contenido por el hematoma que está ahí contenido en el mediastino. Entonces, pues es también muy importante sospecharla rápidamente y la podemos sospechar, por ejemplo, en un paciente que no mejora, que está inestable hemodinámicamente, no mejora con la volemia que le vayamos a poner y se debe pues de pronto al sangrado alejado y difícil de diagnosticar. El tratamiento va a ser principalmente el control de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y el manejo del dolor. La frecuencia cardíaca la podemos controlar con betabloqueadores y lo ideal es una frecuencia cardíaca no mayor a 80. Y la presión arterial, debemos buscar una presión arterial media de 60 a 70 milímetros de mercurio. El manejo de este pues va a ser quirúrgico y pues va a necesitar como la resección y la reparación del segmento que esté roto. Y ya tenemos la lesión traumática del diafragma, que el mecanismo también es como por traumas contusos de alta energía. A veces es como difícil sospecharla, pues va a ser un paciente que va a tener como lo mismo que hemos dicho, dolor, dificultad respiratoria, movimientos respiratorios anormales y se puede hacer pues como el diagnóstico con una radiografía, pero lo ideal es como con una sonda o con un examen pues como más avanzado, con una sonda nasogástrica o bueno. Acá generalmente lo vamos a encontrar del lado izquierdo porque del lado derecho como que el hígado nos va a proteger y lo que puede pasar acá es que se dé como una ruptura del diafragma generando una herniación pues, y como un desplazamiento de los órganos de la cavidad abdominal. Y el tratamiento también pues, es la reparación directa. Bueno, finalmente, otras manifestaciones pues, importantes a tener en cuenta, el enfisema subcutáneo como tal no es el problema, simplemente indica alguna otra lesión en la tráquea, en los pulmones, en alguna otra estructura y debemos sospecharla, ¿cierto? Cuando pues, encontremos el enfisema. Las lesiones torácicas por aplastamiento y finalmente la fractura de costillas, de hernia de escápula, precisamente pues porque la inestabilidad de la fractura puede lesionar algunos de los vasos que están en contacto o en continuidad pues, con el hueso.
algunas de las conclusiones importantes que tenemos sobre el trauma de doctoras es que requiere un tratamiento que sea recurrente y oportuno, principalmente para identificar aquellas lesiones que descompensen severamente la ventilación y o la hemodinamia. También tenemos que tomar los principales motivos de urgencias, por eso se debe hacer como una preparación previa para la primaria y secundaria, lo que permita tener un enfoque práctico y organizado de ese paciente. Las medidas diagnósticas son muy importantes de estas lesiones, pero las tratamientos y la técnica actual inmediata para evitar la muerte del paciente. También es muy importante la formación y la capacitación en habilidades de acciones como intubación, ventilación, terapia con tubo y reanimación con líquidos, que como hablábamos al inicio, muy pocas de las lesiones requieren intervención del 10-30%. Entonces, todas esas medidas iniciales son muy importantes y es fundamental la capacitación en ellas. Y además de eso, los antecedentes del traumatismo es muy importante para poder determinar el sitio de esa lesión